El día de hoy se dio a conocer que localizaron el cuerpo de la activista de allá de Oaxaca, Sandra Domínguez. Estaba desaparecida desde hace casi 7 meses. Fue localizado su cuerpo en el estado de Veracruz, junto con el de su esposo. Y fíjense, me llama muchísimo la atención lo que dijo la Fiscalía del estado de Oaxaca. Y ahora les voy a dejar el último video que publicó la propia Sandra en sus redes sociales, donde señala públicamente al que es actualmente el coordinador de delegados de La Paz, un individuo de nombre Donato Vargas. Y después de este video, a los pocos días desapareció. Y ustedes aten cabos. También les voy a dejar un video de uno de sus compañeros de allá de lucha de la región Mije en Oaxaca. Se llama Joaquín Galván, donde él pide que se haga justicia y donde pues él dice que de hecho había comentado que no iba a decir nada hasta que la familia de la propia Sandra se pronunciara. Bueno, su familia dio una rueda de prensa donde pues exige justicia y entonces él hace un video para pronunciarse sobre este terrible asesinato. Vean lo que dijo la Fiscalía. Dice que el origen de la desaparición tiene que ver con un conflicto de células delictivas en la zona de donde era ella. La localizaron, por cierto, en Tatahuicapa, Veracruz. Bueno, el tal Bernardo Rodríguez Alamilla, el fiscal del estado, dijo que ese era el origen del problema, que por eso la desaparecieron. Ustedes van a escuchar el video. Tiene que ver, dijo, con la muerte de un líder delincuencial, a un individuo al que apodaban el Cuate Viveros, en junio de 2024, y que de la muerte de esta persona, dijo el fiscal, se derivaron una serie de grupos al interior para hacerse del poder que dejó este personaje. Pero ya después de que soltó esa, entonces ya como que dice, pero no se preocupe, nuestra investigación tiene que ser técnica, científica, objetiva y profesional. No es un trabajo netamente de la Fiscalía, es un trabajo coordinado con las propias corporaciones de seguridad. Los datos que tenemos es justamente lo que he vertido. Eso está probado científica y técnicamente. Esos datos lo que nos lleva a definir es que la línea principal de investigación, es decir, el origen, tiene que ver con un conflicto entre células delictivas en esta zona, criminalizando a Sandra Domínguez. Pero yo quiero que escuchen el video y el señalamiento durísimo que le hace a este tal Donato Vargas sobre un tema bastante delicado, y juzguen ustedes si no tendría motivos Donato Vargas y otros que estaban involucrados en un chat donde circulaban pornografía, algo que Salomón Jara encubrió, por cierto, y si no tendría que ver eso. Pero la Fiscalía parece ser que esta denuncia de Sandra Domínguez le pasó por alto, no le interesó. Escuchen. Mensaje dirigido a los medios de comunicación, a la opinión pública, al gobernador del estado, Salomón Jara, al funcionario público Donato Vargas. Donato, otra vez eres tú el que se ve involucrado en un chat de hombres, de funcionarios, en donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales. Hace tiempo yo denuncié un chat al que llamaron de nombre Sierra Triple X. Tú mismo, Donato, me pediste una disculpa, aceptaste la existencia de este chat y diste los nombres de tus compañeros funcionarios. Y otra vez vuelve a pasar. Este gobierno que hoy no escucha a la ciudadanía, a las mujeres, permite que tú sigas ahí, burlándote, exhibiendo a mujeres, cuando ya hay denuncias. No le hacen caso a tu expareja por haber sido violentada, abusada por tu parte.
Este es el gobierno que tenemos, señoras y señores oaxaqueños. Un gobierno que protege a este tipo de violentadores de mujeres. Un gobierno que es omiso a las denuncias públicas y denuncias ante Fiscalía que existen en contra de Donato Vargas. Sin embargo, yo invito a todas las mujeres a que no tengan miedo a denunciar a este funcionario, a estas personas que son cómplices también de estos chats. Muchas temen porque sí, son personas que entre ellos se defienden. Por eso te pido a ti, Donato Vargas, a que presentes tu renuncia. Renuncia por respeto a las mujeres. Comunicado por el feminicidio cometido contra mi compañera de lucha, Sandra Domínguez. De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra. Escribo este comunicado desde San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra Domínguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Guayapa Mije. Por parte de su mamá, su raíz está aquí, en Ayutla Mije, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció. Nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror la muerte ya no es suficiente. Porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz. La desaparición forzada no existe por casualidad. El Estado, a través de la historia, ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes. Ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero estas situaciones no son excluyentes. Cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común, sucede lo que ha sucedido con Sandra Domínguez. Porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados en vida por Sandra. Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Domínguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años. Esto no es nuevo. El avance del crimen organizado hacia la zona Mije por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que desde hace años denuncié esa realidad. El gobernador Alejandro Murat lo negó. Ahora insistimos con este gobierno de Salomón Jara, quienes lo minimizaron, nombrándolos como situaciones aisladas de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando en todo momento de no nombrar lo que es un hecho, que en Oaxaca nos empieza a azotar el crimen organizado. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados desde hace mucho tiempo por la violencia. La gente de la cuenca lo sabe, en el Mije Bajo toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo. Esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo. Y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas. Eso ya lo sabemos. Ahí estuvimos hombro con hombro acompañándola. Pero poco se sabe de que varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado. Con ese crimen organizado que la desapareció en la zona. No son dichos. Hay nombres, apellidos, cargos y pruebas. Pero a estas alturas estamos ante la implementación de una verdad histórica.
como sucedió con Ayotzinapa. La prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije, es importante la participación de instancias federales para romper el conflicto de interés que tiene el gobierno oaxaqueño en el caso de la desaparición. Afortunadamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad. Estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional. No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el Estado, pero sí puedo decir que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado. Llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos. Llama la atención que una detenida haya sido elemento policial. Llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial. Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Domínguez no acaba con su muerte. De hecho, está iniciando. Y no para ser una mártir ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados. Comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía no son casualidad. Están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa. Y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con todas las personas que la conocieron, y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía. Porque aunque su muerte es un mensaje claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción. Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios, y pedirles que sigamos nombrando a Sandra, porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Quiero agradecer especialmente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU y a los amigos y amigas periodistas que no soltaron el tema. Gracias por todo, mi querida amiga Sandra Domínguez. Agradezco ese primer mensaje con el que empezó todo. Sandra vive, la lucha sigue. Muchas gracias.